Iglesia Alianza Fusagasugá, una iglesia que procura la reconciliación del hombre con Dios. Muy buenos días. Quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de podernos reunir virtualmente a través de este video para estudiar su palabra, pero especialmente para poder estudiar lo que tiene que ver con su naturaleza, para poderlo estudiar a Él y procurar cada día conocerlo mejor. En esta oportunidad, en este día, vamos a estar estudiando una de las perfecciones que tal vez ha sido un poco desconocida a través de los años de nuestro Dios. Y estoy hablando entonces de la soledad de Dios. Vamos a estar hablando de la soledad de Dios. La soledad de Dios es una perfección, entendiendo la soledad no como esa sensación o ese sentimiento triste que afecta a los seres humanos, sino como esa característica de Dios por medio de la cual le hace estar separado de su creación, aunque Él llena toda la creación. Entonces vamos a ocuparnos de este tema en esta oportunidad. Lo primero que vamos a estar estudiando es que su carácter único lo hace estar solo. Dios es único. Cuando nos acercamos al conocimiento de Dios, se hace necesario que nos desprendamos de todo tipo de prejuicios, ya que cualquier idea previa, preconcebida acerca de Él, va a ser un obstáculo para que podamos conocerlo. Es necesario que nos preparemos para aceptar muchas cosas que se escaparán de nuestro conocimiento intelectual. Quiero empezar en esta oportunidad formulando una pregunta. ¿Cuántas veces te has sentido solo? Hago la pregunta porque en medio de la multitud muchas veces experimentamos la soledad como una experiencia triste. Nos sentimos solos porque no hay otra persona con quien compartir o con quien relacionarnos. Cuando pensamos en la soledad de esta manera, la vemos como algo negativo. Sin embargo, hablar de la soledad en Dios no es lo mismo, ya que Él no está sujeto a los límites que producen nuestra tristeza. Estaremos entonces tratando de entender la soledad de Dios, y lo primero que veremos en esta oportunidad es que su carácter único lo hace estar solo. Muchas veces es difícil encontrar personas con las cuales logremos identificarnos. Por esa razón, llegamos a sentirnos solos. La Biblia, el libro de Dios, empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es difícil entender cómo Dios en el principio estaba solo y sin embargo estaba satisfecho en sí mismo. La Biblia no nos dice nada acerca de Dios antes del principio de la creación, solo que en ese momento Él ya era. ¿Cómo debió ser la existencia de Dios en la eternidad sin tener a nadie con quien relacionarse? Si nos planteamos esa pregunta, es probable que incluso desarrollemos la creencia de que Dios creó al hombre porque necesitaba compañía, lo cual nos daría una idea equivocada de quién o cómo es Dios, ya que Él antes de la creación estaba satisfecho en sí mismo. Esto podemos verlo en el nombre que le da a Moisés y con el cual quiere ser conocido. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, el versículo 14. Podemos decir que en este versículo encontramos el origen etimológico del nombre Jehová, el cual podríamos traducir como el que tiene existencia propia o el autoexistente.
De acuerdo con este nombre, podemos decir que Dios en la eternidad existe sin ningún tipo de necesidades o limitaciones. Él está por fuera del tiempo, por fuera del espacio y por fuera de la materia. Estas dimensiones no lo afectan, porque Él existía sin ellas en la eternidad y las llamó a la existencia en el principio. Por eso hablamos de un Dios que existe en la eternidad sin ningún tipo de limitaciones. En la salida del pueblo de Israel de Egipto, de manera especial Dios se dio a conocer no solo a su pueblo, sino a todas las naciones del mundo. Esto podemos observarlo en el canto de Moisés. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Eso lo encontramos en Éxodo 15, versículos 1 al 21. En este canto podemos ver el concepto que Moisés tenía de Dios. Él se pregunta: ¿quién como tú? Es una pregunta cuya respuesta es obvia. Si tenemos en cuenta la experiencia del pueblo que el pueblo de Israel vivió en Egipto, cuando Dios los sacó con su mano poderosa de la esclavitud, nadie hay como nuestro Dios. Él es el único en su género y por esta causa Él está solo.
No hay nadie que pueda tener una relación recíproca con Él. Él está solo en la eternidad. Si nos trasladamos por un momento al tiempo cuando Dios creó el universo, el relato bíblico nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso está en Génesis 1, versículo 1. Dios no se desgasta demostrando su existencia. Simplemente inicia su relato de la creación con en el principio creó, demostrando con esto que Él ya era. Sin embargo, esto es algo que encontramos en el contexto general de la Biblia. Allí podemos saber que Dios no tiene principio ni fin, porque Él es eterno. Cuando Él toma la decisión de crear, no lo hace porque necesite hacerlo, sino porque le plació hacerlo, quiso hacerlo. Dios no necesita una motivación externa para hacer las cosas. Toda su motivación está dentro de Él mismo. También en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículos 5 al 6, dice, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petatías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Nehemías reconoce la soledad de Dios. Es decir, que Nehemías también piensa en esa circunstancia especial de Dios en la que él está totalmente satisfecho en sí mismo antes de todo cuanto existe. La creación no agrega nada al carácter perfecto de Dios. Lo segundo que veremos con respecto a que su carácter lo hace, o su carácter único lo hace estar solo, es que la creación no afecta su soledad. Hay una perfección especial de Dios por la cual Él no experimenta ningún tipo de cambios. Esa perfección es su inmutabilidad. De esta nos habla el profeta Malaquías cuando dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Eso lo encontramos en Malaquías 3, el versículo 6. Subrayemos la frase, porque yo Jehová no cambio. Dios es la única persona que no experimenta ningún tipo de cambios. A diferencia nuestra, que somos muy volubles. Cada día estamos experimentando cambios. Para los seres humanos, resulta difícil entender a una persona que no experimenta ningún tipo de cambios. Y es difícil debido a que nuestros juicios son emitidos desde nuestra condición. Somos muy cambiantes, lo cual nos lleva a pensar que todas las personas lo sean. Sin embargo, la Escritura dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Esto nos lleva a pensar una vez más que el carácter especial de Dios hace que su soledad se haga cada vez más evidente. También vamos a estar estudiando con respecto de su carácter único, que es incomprensible. Él es incomprensible. Y creo que es algo que sucede frecuentemente cuando enfrentamos la soledad, es porque no hay alguien que nos comprenda. Y Dios no es la excepción, es decir, Él está solo porque no puede ser comprendido por su creación. Cuando decimos que Dios es incomprensible, no estamos diciendo que sea imposible comprender algo de Dios. Lo que estamos afirmando es que, debido a su magnitud, para la criatura finita es imposible comprender en su totalidad a Dios que es infinito. Sin embargo, debemos decir que podemos comprender aquellas cosas que Él ha querido revelarnos.
Esto de acuerdo con lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Como sus criaturas, es necesario que reconozcamos nuestra pequeñez con respecto de nuestro Dios. Él es mucho más de lo que podemos poner en nuestros pensamientos. En la descripción que Job hace de Dios en el capítulo 26 podemos leer, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Eso está allí en Job 26:14. Job se maravilla de pensar en todo lo que es Dios. Igual puede pasar con nosotros si tan solo pensamos en todo aquello en lo que podemos ver la mano de Dios. Creo que si lo hiciéramos, caeríamos maravillados a sus pies. Debemos decir también con respecto a que su carácter único lo hace estar solo, que Él no solo está solo en la eternidad, no solo la creación no afecta su soledad, no solo Él es incomprensible, sino que solo puede ser conocido espiritualmente. Él solo puede ser conocido espiritualmente. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estas palabras del Evangelio de Juan nos muestran a Dios en una dimensión que para nosotros es difícil de escrutar. Estamos en un mundo físico que nos limita para entender las cosas espirituales. Por esto, lo mejor que podemos hacer es acudir a la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender lo comprensible de Dios en términos espirituales. Recordemos que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender a Dios en su naturaleza espiritual, ya que es solo por su intervención que podemos acercarnos a Dios. En segundo lugar, en esta oportunidad, vamos a estar hablando de la soledad de Dios, viendo que en sus obras puede verse su soledad. En las obras puede verse la soledad de nuestro Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace solo por su voluntad. Cuando pensamos en las obras de Dios y recordamos que Él ha hecho todo cuanto ha querido, si tratamos de entender sus obras desde nuestra perspectiva, seguramente acabaremos por equivocarnos, ya que nosotros tenemos que hacer muchas consideraciones para realizar cada una de nuestras obras. Pero Dios solo considera su propio pensamiento. Meditemos por un momento en las palabras del apóstol Pablo a los Efesios. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso está en Efesios 1, versículo 11. Quiero que subrayemos esa última frase, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, que lo único que tiene en cuenta Dios para tomar sus decisiones es su propia voluntad. En este texto podemos ver que las obras de Dios son hechas desde la soledad, es decir, que Él no tuvo necesidad de consultar sus decisiones con nadie. Sencillamente, Él decidió e hizo. No requiere la aprobación de nadie. Puede hacer con lo suyo lo que le plazca. Para los seres humanos, este concepto es un poco extraño, ya que cuando tomamos decisiones siempre va a tener que ver con otras personas. Por eso, muchas veces necesitamos hacer consultas antes de tomarlas o asumir las consecuencias de hacerlo. En tanto que Dios simplemente hace lo que le place y nadie puede cuestionarlo o decirle, ¿por qué haces esto?
También hablando de que en sus obras se puede ver su soledad, vamos a estar hablando de la motivación para hacer las cosas que está en él mismo. Si nos preguntamos las razones por las cuales hacemos las cosas que hacemos, casi siempre encontramos que hay motivos externos que nos llevan a esforzarnos más o menos por aquello que queremos. No es lo mismo con Dios. El apóstol Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso lo encontramos allí en Efesios 1, versículos 3 al 5. Y subrayamos en esta oportunidad entonces la frase, según el puro afecto de su voluntad. Cuando miramos a nuestro alrededor, y aún dentro de nosotros mismos, nos damos cuenta que necesitamos mucha motivación para hacer las cosas. Y en la mayoría de los casos, esa motivación se encuentra afuera de nosotros. Actuamos por lo que vemos hacer a la gente, respondemos a las acciones de la gente o tratamos de mover a las personas por medio de nuestras acciones. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, Él no responde a estímulos externos para hacer las cosas. Toda la motivación que Él necesita la encuentra dentro de Él mismo. Por eso leemos que Él hace todo según el designio de su voluntad. Finalmente, y como tercer punto, vamos a estar hablando de la soledad de Dios, pero vamos a estar hablando de su relación, cómo su relación con la creación muestra su soledad. Vamos a mirar la relación que Dios tiene con la creación y de qué manera esa relación muestra su soledad. Vamos a dedicar un tiempo entonces para observar la soledad de Dios por medio de la relación que Dios tiene con su creación. Lo primero que veremos es que Él no tiene ningún tipo de obligación hacia la criatura. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Eso está en Romanos 11, versículos 34 y 35. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos muestra que la mente del Señor no puede ser entendida por su creación. De la misma manera, dice que no necesita el consejo de nadie ni recibe ayuda de nadie. Esto que dice el apóstol muestra que para la criatura es imposible poder ayudar en algo a su creador. Recordemos también las palabras con las que Eliú condena a Job. Él le dice: si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Eso lo encontramos en Job 35, versículos 7 al 8. Eliú es consciente de que el hombre no tiene realmente nada que pueda darle a Dios. Asimismo, el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso está en Lucas 17, versículo 10. Él muestra con estas palabras que los esfuerzos humanos son realmente insignificantes delante de nuestro Creador. Nada de lo que hagamos, por excelso que sea, obliga a Dios a que recompense nuestra labor. En segundo lugar, hablando de la relación con la creación, la relación de Dios con la creación, vamos a ver que Él no se encuentra, o que no se encuentra un punto de comparación entre Él y su creación.
Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 15 al 18. He aquí que las naciones les son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Cuando miramos en la creación, no podemos encontrar nada que se ajuste para poder comparar a nuestro Dios. Si queremos describir a Dios, aun cuando vamos a describir sus perfecciones, no encontramos ningún punto de comparación. Si vamos a hablar de su poder, no hay nada con qué compararlo. Si vamos a hablar de su grandeza, tampoco. Es muy difícil tratar de comparar a Dios para poderlo entender, porque realmente no existe nada, no existe ningún punto de comparación en su creación que podamos usar para entenderlo. Finalmente, vamos a hablar que también él es desconocido para su creación. Para poder hablar de la soledad de Dios, es necesario que también tengamos en cuenta que Él no ha sido conocido por su creación. Esto podemos verlo en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y se encuentra con toda la idolatría de los griegos y les dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Eso está allí en Hechos, capítulo 17, versículo 23. En este texto, el apóstol muestra el desconocimiento que la gran mayoría de los seres humanos tiene de Dios. Esto también muestra la distancia que hay entre los seres humanos y Dios, por lo que finalmente estaremos entonces hablando de la separación que existe entre Dios y su creación. Dios está separado de su creación. Aunque Dios llena toda la creación, de acuerdo con lo que dice el profeta Jeremías, dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Eso está en Jeremías 23, versículo 24. Y a pesar de su omnipotencia, debemos reconocer que existe separación entre Él y sus criaturas. Es una separación que resulta de la naturaleza misma de Dios. Quiero decir que a pesar de su omnipresencia, o sea, a pesar de que Dios está en todas partes, que llena toda su creación, existe separación entre Él y sus criaturas. Porque sencillamente Él es excelso. La suma de sus perfecciones es inimaginable. El hombre no solo es indigno de ese Dios maravilloso, sino que además está incapacitado para poder acercarse a su presencia. Dios está totalmente separado de su creación. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo. Dice que la cual, hablando de la manifestación del Hijo de Dios, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Eso está en 1 Timoteo 6, versículos 15 al 16. Hablando de la manifestación del Señor Jesucristo, dice que Dios es el único que vive para siempre en una luz tan brillante que nadie se le puede acercar.
Nadie ha visto a Dios y nadie puede verlo. A Dios Padre sea el honor y poder por la eternidad. Así sea. Y cuando dice que nadie ha visto a Dios o que nadie puede ver a Dios, está refiriéndose a la incapacidad de la criatura limitada para poder ver o entender al Dios ilimitado. Pero debemos conformarnos con aquello que podemos conocer de Dios. Es decir, si bien es cierto que no podemos entenderlo en su totalidad y que Él está allí solo, separado de su creación, también Él nos acerca a Él nos atrae hacia Él y nos permite que podamos conocer algo de Él. Y eso que podemos conocer de Él resulta suficiente para darnos la tranquilidad y la paz que necesitamos para transitar el camino que Él ha preparado para nosotros. Y también para darle gracias porque a pesar de que Él es tan grande, de que Él es tan inmensurable, que Él es tan inmenso, a pesar de todas sus perfecciones tan inescrutables, Él ha querido tener algo con nosotros, Él ha querido acercarse a nosotros, Él ha querido llevarnos para estar delante de su presencia. Por eso, como conclusión en esta mañana, debemos decir que Dios está solo y completamente satisfecho, sin necesitar para nada a su criatura. Debemos decir que su carácter lo lleva a esa soledad, la cual puede verse también en sus obras, que Él hace solo por su propia voluntad, y que aunque llene su creación, no podemos negar que el hombre jamás podrá llegar a conocer a Dios en toda su magnitud. Por eso debemos reconocer nuestra indignidad para acercarnos a Dios y disfrutar de la relación que tenemos con Él como un privilegio enorme que nos ha concedido a pesar de nuestra insignificancia delante de su presencia. En Dios la soledad no es algo triste, es más bien algo necesario por causa de su carácter. Pensar en la soledad de Dios es pensar en una persona que está aislada totalmente y sin embargo está satisfecha, está tranquila, hay paz. Una persona que decide crear algo hermoso, que decide crear algo muy grande, no porque necesite esa creación, sino porque en su voluntad determina hacerlo para darse a conocer a esa creación. Vamos a adentrarnos en nuestra serie de estudios acerca del carácter de Dios, pensando en que, si bien es cierto, Dios no necesita de su creación para nada, Él quiere darse a conocer a esa creación. Y especialmente debemos darle gracias a Dios porque en su bendita palabra podemos alcanzar a vislumbrar algo de ese conocimiento, algo del conocimiento de Dios, el suficiente conocimiento de Dios que nos lleve a tener la paz y la tranquilidad que necesitamos para vivir ese tiempo presente y en este lugar en el que Él nos ha puesto. Quiero invitarlos a orar pidiéndole a nuestro Dios que sea su Santo Espíritu el que nos enseñe lo que puede ser conocido de Él y que al conocerle, al conocer sus perfecciones, podamos acercarnos a Él y nuestra confianza en Él nos haga tener paz y estar confiados. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado en esta mañana para estar estudiando tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a tener claridad en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de nuestra limitación para poderte conocer tal como tú eres, en la magnitud que tú tienes, Señor. Padre, gracias porque podemos reconocer nuestra limitación, gracias porque podemos reconocer también la separación que existe entre ti y nosotros, Señor. Gracias porque podemos ver que tú eres demasiado grande, Señor, para atrevernos siquiera a pensar que podemos tener una relación tan cercana contigo, Señor. Pero te damos gracias porque a pesar de esa insignificancia nuestra, a pesar de esa pequeñez, Señor, a ti te plació hacernos tus hijos y traernos delante de tu presencia. Por eso quiero
Darte gracias, Señor, porque nos acercaste a ti, Señor, y nos permites disfrutar de tu compañía, nos permites disfrutar de tu amistad y nos permites conocerte. Que si bien es cierto, no podemos hacerlo en toda su magnitud, podemos conocer lo que tú quieres revelarnos. Y por eso, Señor, te quiero dar gracias, te quiero alabar y te quiero bendecir, Señor, porque al acercarnos a ti y conocer tus perfecciones, esas perfecciones nos afirman, Señor, nos dan la confianza y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en esta vida que en algunos momentos plantea circunstancias difíciles que solo podemos sortear cuando lo hacemos tomados de tus manos, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por ese tiempo especial que nos has regalado en este día. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén. Bien, mi querido amigo que ha seguido nuestra enseñanza hasta este momento, quiero pedirle a Dios que obre de manera especial en su vida y que pueda conocerle como Él quiere ser conocido. Dios le bendiga. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Meditemos en la palabra de Dios. Exaltemos y glorifiquemos al Rey de Gloria.